Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con este programa viendo hoy una nueva herramienta que es la herramienta de texto en la que ustedes van a tener que diseñar un afiche con uso creativo de la tipografía. Ya habrán visto los videos tutoriales anteriores donde les hemos enseñado a descargar tipografías que ustedes vayan a querer trabajar en esta actividad. Ya al final les voy a mostrar algunos ejemplos. Bien, para comenzar vamos a empezar a manejar la herramienta de texto que se encuentra aquí a la izquierda, en un costadito, que está contenida dentro de la letra A. Y vamos a tener que distinguir para este trabajo dos tipos de textos. En esta actividad, vamos a utilizar lo que conocemos como texto regular. Inkscape trabaja básicamente con dos tipos de texto. Uno, cuando yo hago clic y escribo, ¿sí?, se llama texto regular. Yo hago clic, escribo sobre mi hoja, y este texto tiene la característica de ser un texto que ocupa un lugar como si fuera un objeto. Yo lo puedo agrandar, lo puedo achicar, lo puedo mover como si fuera un objeto cualquiera. Bien, recuerden ustedes que desde el menú yo puedo activar las ventanitas, que yo aquí la tenía cerrada para que ustedes vean cómo abrirlas, y dentro de esta ventana me va a ir dando a mí la propiedad del texto. Bien, tengo aquí la familia tipográfica de donde puedo ir variando la letra que yo decida colocar. Puedo ponerle normal, condensada, italic, darle las características del tamaño, lo que yo quiera, y aplicarla. Acuérdense de aplicarla porque si no el texto no se va a modificar. Por supuesto, este texto tiene propiedades de color, propiedades de contorno, si yo decido trazarlo ponerle un contorno de trazo, etcétera. Bien, tiene las mismas propiedades que un objeto, ¿ok? Bien, pero es un texto. Este texto, si yo lo voy a duplicar con control D para tenerlo aquí abajo, puede tomar otras propiedades como convertirse en un trayecto. Bien, cuando yo este texto mismo lo paso a trayecto y lo voy a desagrupar para que puedan ver letra por letra, yo estoy convirtiendo a este texto en una curva, ¿sí? Recuerden, desde trayecto, objeto a trayecto, yo este texto lo puedo modificar. Ya deja de tener las propiedades del texto para pasar a ser una curva. Una curva que yo voy a ir modificando con los nodos, la libero, deja de tener las propiedades del texto, repito, y pasa a ser una curva. Esto quiere decir que mi texto ya no va a poder convertirse dentro de sus propiedades con las propiedades del texto, sino que yo lo voy a poder modificar, ¿no es cierto?, como si fuera un objeto cualquiera. Bien, entonces yo ya no puedo volverlo a convertir en un texto una vez que lo convertí en trayecto. Entonces recuerden ustedes que cuando lo pasan a trayecto deja de tener las propiedades de texto, ¿ok? Bien. Otra de las opciones que tengo presentes dentro de las propiedades del texto es que este texto puede tener una propiedad, por ejemplo, de ponerse vertical, ¿no? Simplemente activando desde aquí la opción horizontal o vertical. Bien, pero no nos olvidemos de eso porque a veces no es útil tener un texto que tenga la propiedad horizontal o vertical. Bien, la segunda propiedad del texto que vamos a ver es cómo acomodarlo en un trayecto. Puede pasar que yo quiera tener un texto curvo, un texto que siga una forma, que envuelva, por ejemplo, a un círculo o que siga un trayecto irregular. Lo que necesito para esto es tener un texto con las propiedades de texto. Yo voy a volver a duplicar este de aquí, lo voy a achicar un poquito para que me quede un texto más chiquito y voy a dibujar un trayecto cualquiera. Bien, a donde yo lo quiera acomodar. Yo en este caso lo voy a acomodar a una curva Bézier, que la voy a dibujar aquí abajo, que puede tener las propiedades de una curva cualquiera, en este caso, como para que ustedes puedan ver el ejemplo. La voy a acomodar un poquito para que quede algo más decente. Bien, y lo que necesito esta vez es seleccionar los dos elementos, el texto y el trayecto. Puedo hacerlo así directamente. Recuerden un área que abarque los dos elementos. Bien, y me voy a ir a texto, ponerlo en el trayecto. Así de simple. Bien, me va a pasar que por ahí no me quede como a mí me gusta. Entonces tengan en cuenta que apretando aquí la opción del trayecto, a mí me van a aparecer todas las opciones de poder modificarlo. Yo puedo seleccionarlo por completo, sí,
y modificarle la letra todavía. Si es que no me gustó, le puedo cambiar la letra y ponerle cualquier otro tipo de letra que ustedes hayan decidido ponerle en esta instancia. Puedo cambiarle el estilo, puedo cambiarle el tamaño, hacerla más chiquita, hacerla más grande, siempre y cuando, chicos, la tengan seleccionada, ¿ok? Y desde aquí en allá pueden hacer todas las propiedades de, por ejemplo, separarlas a las letras para que les ocupe más lugar, separar la palabra, en realidad, para que las dos palabras se vayan separando entre sí. Puedo modificar el interlineado horizontal, o sea, si me van a correr todas las palabras hacia un costado o hacia el otro, bien, para que me ocupe algún lugar de trayecto en particular. Puedo subirlas o bajarlas con referencia a mi trayecto por si la quiero separar, y puedo también ir inclinándola hasta el punto que se me vayan dando vuelta, por ejemplo, ¿no? Que las pueda poner desde el otro lado. Bien, yo lo voy a volver a cero para que me quede aplicada en un lugar. Bien, puede pasar también que en este trayecto yo no quiera tener la línea, quiero que me quede el texto regular, pero no quiero esta línea. Entonces, si yo la borro, se me borra todo, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es tener en cuenta de seleccionarlo al texto e irme a trayecto y separarlo, objeto a trayecto, ¿ok? Una vez que lo separo, ahí sí voy a poder borrar mi trayecto y me va a quedar mi texto organizado ya a partir del trayecto que yo seleccioné, pero de ninguna manera se ve en esta ocasión ya el trayecto sobre el que yo trabajé. Bien, otro de los efectos que vamos a ver es, nuevamente voy a duplicar la palabra para poder hacer una perspectiva. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar un texto cualquiera y darle un efecto de perspectiva, ¿ok? Yo lo que necesito para darle este efecto es tener una palabra que sea un texto por ahora. Voy a dibujar el trayecto, en este caso lo voy a dibujar con la línea Bézier. Voy a crear este efecto de perspectiva, pero podría ser perfectamente al revés, de acuerdo a lo que ustedes quieran, a donde lo quieran adaptar. Pueden modificarlo dibujando un trayecto en el que quieran encerrar la palabra. Bien, este efecto de perspectiva tienen que tener en cuenta que van a partir desde la base izquierda, no partan desde aquí ni desde allá, porque si no el texto se le va a escribir al revés, ¿ok? Entonces, selecciono lo primero al texto y me voy a ir a trayecto y lo voy a convertir en un trayecto. ¿Okay? El texto tiene que estar convertido en un trayecto. Y primero voy a seleccionar el texto, luego con Shift voy a seleccionar mi trayecto y presten atención. Voy a ir a extensiones, modificar trayecto y aquí voy a usar lo que se llama perspectiva. El programa va a tardar unos segundos en convertirlo, pero lo va a adaptar al texto de acuerdo a la forma de la perspectiva que yo le haya dado cuando dibujé el trayecto. ¿Ok? Es así de simple. Entonces, dos cosas. Yo tengo que tener un texto convertido en trayecto, un trayecto dibujado con la forma en la que yo lo quiero acomodar, donde yo lo quiero poner, donde yo le quiero dar la forma, digamos, y ahí sí selecciono primero el texto, después selecciono el trayecto y voy a extensiones, modificar trayecto y aplico la perspectiva. ¿Correcto? Bien, esta perspectiva sí, no tengo ningún problema en borrar si quiero el soporte para que no se vea y de ahí en más trabajar, ¿no es cierto?, la forma sin el contenedor. Bien, vamos a ver algunos efectos que quedan lindos que los pueden aplicar. Recuerden no abusar de los efectos. Utilizar 3 tipos de tipografías que ustedes van a seleccionar, que las pueden descargar, que tienen que ser originales y creativas. Utilizar tipografías descargadas por ustedes, ¿no? Pero bueno, dentro del diseño que después van a poder realizar, tengan en cuenta que pueden aplicar alguno de estos efectos. Uno de los efectos que vamos a ver es cómo realizar un reflejo, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer es, en primera instancia, a este texto lo voy a duplicar con control D. Y desde aquí arriba, fíjense, yo lo voy a traer hacia abajo para modificarlo. Lo que hice fue invertirlo. Vamos de nuevo. Yo tengo este texto, bien, lo selecciono, y desde acá arriba lo puedo tirar hacia abajo y se me va a reflejar.
Bien, si yo me acerco un poquito, lo puedo controlar para que no me queden separaciones entre el texto. Y lo que hago para producir un efecto es a este texto, abran ustedes desde aquí a objeto, relleno y borde para que les aparezca la propiedad de borde y le voy a aplicar un degradé. Bien, aplico la opción de degradé, desde aquí voy a controlar ese degradé y el degradé tiene que estar, digamos, desde abajo hacia arriba, dada la sombra, para que se produzca el efecto del reflejo. Esto queda muy simple, es muy fácil de hacer. Ustedes pueden darle así un efecto de reflejo al texto que acaban de utilizar. Bueno, para finalizar los efectos vamos a ver algo también que es muy útil, que les va a venir muy bien, que es cómo ponerle un contorno, un trazo al texto. Ustedes observen que si a este texto yo le pongo un trazo de relleno azul, por ejemplo, si yo me voy a las propiedades de trazo y yo aumento, ¿no es cierto?, las propiedades de ese trazo, que sean un color uniforme, y dentro de estilo, supongamos, le quisiera poner que sea bien grueso, fíjense que empieza a cubrirme el texto, me lo empieza a cubrir de tal forma que yo no se deja de ver, se deja de percibir. Entonces queda muy lindo un efecto que solemos usar, que es, yo a mi texto lo duplico, control D, lo duplico y le voy a cambiar el color, ¿ok? Le voy a poner un color más oscuro para que tenga efecto. A esta capa la voy a pasar hacia el fondo con fin, ¿no es cierto? Del menú fin la puedo pasar hacia el fondo. Seleccionada esa capa del fondo que me quedó seleccionada, lo que voy a hacer es irme a trayecto y aplicar lo que se llama un desvío dinámico. Sé que se me está haciendo porque aquí me va a aparecer un rombito al que yo lo voy a modificar, y fíjense, si yo lo modifico le puedo dar un contorno a mi palabra, ¿sí?, que va a ser parejo, que no me va a tapar el relleno del texto y que lo puedo utilizar como un texto grueso, un texto de contorno ancho, para que ustedes puedan aplicar algún efecto también. Por supuesto, esto se modifica, ¿no es cierto?, con las propiedades del relleno. Lo pueden modificar perfectamente como si lo estuvieran seleccionando a cada objeto de un color distinto, y eso no se modifica en absoluto. Bueno, y perdón, me había olvidado de este, que también es muy lindo para utilizarlo en este ejercicio. Les dije que era el último, pero este sí que es el último, y es cómo poner una foto adentro de un texto. Bien, yo lo que necesito es tener un texto, preferentemente con una letra gorda, que tenga un espacio para poder ver luego la imagen que yo voy a colocar adentro, y lo que voy a hacer es buscar en internet una imagen que me interese, cualquiera, ¿sí? Yo voy a seleccionar esta, la voy a copiar, directamente la puedo copiar desde aquí porque no necesito que tenga alta resolución, la voy a pegar. O si yo ya la tengo, ¿no es cierto?, en mi máquina, la imagen que quiero utilizar, la puedo importar. Archivo, importar. Desde aquí la puedo traer, si yo ya la tengo guardada, ¿ok? Bueno, es conveniente que la imagen que yo vaya a utilizar entre dentro, la palabra entre dentro de lo que es la palabra que yo voy a querer rellenar. Voy a mandar nuevamente mi imagen hacia el fondo, con fin, yo mando esta imagen hacia el fondo y voy a seleccionar los dos elementos y me voy a ir a objeto, recorte, aplicar. Bien, cuando yo aplico un recorte, la imagen queda incluida dentro de mi palabra. Bien, yo puedo utilizar esto para aplicar alguna textura, alguna imagen que quiera aplicar dentro de la foto, hojitas, naturalezas, texturas de distinto tipo, o alguna foto en particular dentro de... Y recuerden que es importante que la palabra tenga una letra, una tipografía gorda para que me permita ver, ¿no es cierto?, lo que tiene adentro. Bueno, chicos, aquí les voy a dejar a modo de ejemplo algunos diseños en donde los protagonistas son la tipografía. Ustedes lo que van a tener que hacer es diseñar una portada A4, tamaño A4, nos vamos a mantener dentro de ese tamaño porque como no lo vamos a imprimir, no tiene sentido trabajar en formatos mucho más grandes, en donde van a trabajar a la tipografía como protagonista de un diseño. Ya que les estoy mostrando varios afiches realizados con tipografía más la suma de símbolos gráficos, ¿sí?, en donde el diseño está basado
en la estructura tipográfica de un texto que acompaña a la imagen o acompaña el criterio del diseñador. Bien, lo que vimos antes, ustedes van a tener que aplicar de alguna manera las variantes que hemos explicado en el ejercicio de cómo modificar un texto. Modificar su posición, rotarlos, superponerlos, individualizarlos convirtiéndolos en trayectos. Pueden aplicar algunos de los efectos de los que vimos, como adaptar texto a trayecto o perspectiva, o ponerles un contorno o aplicar un reflejo. Es importante que en el diseño haya una modificación del texto. Bien, bueno, yo les voy a mostrar a continuación un videito donde muestra la construcción de una portada muy simple en donde se han trabajado textos, y la temática que ustedes van a tener que trabajar es aplicar diseño tipográfico sobre un tema relacionado con el arte. Puede ser que trabajen una poesía, puede ser que trabajen el párrafo de una canción, puede ser que sea una frase o un texto creado por ustedes. Bien, a modo de ejemplo, entonces yo les voy a mostrar en este diseño cómo a partir de una poesía de Pablo Neruda se aplicó un diseño de texto en donde se fue modificando algunas de las palabras, se fueron modificando, convirtiéndolas en trayecto para poder separarlas, se cambiaron algunas de las letras por símbolos, se introdujo una imagen dentro de un texto. Bueno, cualquiera de los efectos que hemos visto dentro del primer tutorial, ustedes los tienen que aplicar dentro del diseño entonces tipográfico de un texto relacionado con el arte. Bien, en este ejercicio lo van a entregar como SVG, como siempre, y van a exportarlo como PNG, siempre con su apellido, bien, y el título del archivo es la tipografía. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, comprendido la actividad, y bueno, nos estamos viendo en el próximo ejercicio.